la luz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Dice la puerta que puedo entrar, vengo a adorar. Bendiciones, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana estamos en Radio Jireh. La bendición de Dios sea sobre la vida de cada amigo y hermano oyente. Bendiciones, Dios está con nosotros y hay una palabra que el Señor nos recuerda en la Escritura. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sea bendiciendo su vida ahí donde usted se encuentra, en sus labores de trabajo, a donde Dios le ha llevado. Ahí usted será bendecido y cada creyente debe de honrar a Dios. Alabado es el nombre del Señor. En este día es el día que el Señor ha hecho para deleitarnos y gozarnos en su presencia. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir inmediatamente al Salmo capítulo 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar para iniciar este día de programa. Le habla su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor. Tú eres el que dirige nuestros pasos y nuestras vidas, Señor amado, están en tus manos. Gracias porque eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de los patriarcas. Hoy alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, digno de toda gloria y digno de toda honra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres la fuerza y el consuelo para muchas personas, para aquellos que oran, Señor amado, y cada día le piden, Espíritu Santo, no me dejes y ayúdame. Oh Señor amado, sé, Padre amado, el consuelo y el refugio de aquellos que cada día están clamando y orando, confiando de que usted le dará una respuesta en sus vidas. Oro, Señor amado, para que su poder se derrame sobre la vida de cada creyente. Aquellos que están pasando dificultades, pruebas, luchas. Oro, Señor, para que reciban allí, Señor, donde se encuentran, sanidad en sus cuerpos, liberación de sus mentes, de sus corazones, Señor amado. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas y afírmanos cada día más en tus caminos. Oh Dios mío, hoy te alabamos y te bendecimos. Bendice a cada hermano,
a cada amigo oyente, aquel que ande en sus labores de trabajo, aquel que nos escuche en el medio de transporte, en el taxi. Oramos, Señor, para que tu presencia se derrame sobre nuestras vidas y sobre la vida de todos aquellos que escuchan y están conectados a diario a Radio Jiré, Señor. Ministranos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos cada momento más, Señor. Oramos por aquellos que han de ser salvos. Oro en el nombre de Jesús para que tu presencia llene sus corazones, Señor. Para que tu presencia, Padre amado, les motive a salir de ese lugar, Señor. Tu Espíritu Santo sea redarguyendo sus vidas y sea apartándolos del pecado, Señor amado, para que puedan entrar por la puerta estrecha. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Quédate en nuestras vidas, quédate en esta hora de programación, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. La paz de Dios sea en sus vidas y su gracia, su amor, que nos ha perdonado y liberado de todo pecado, de toda rebelión, de toda iniquidad. Es esta sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado cuando estábamos muertos y cuando quizás íbamos camino al infierno. Puedo decir el día de hoy, el Señor extendió su mano de misericordia y nos rescató de ese mundo perdido, de ese lodo cenagoso, para darnos esa vida eterna, la cual cada día luchamos en esta carrera. Así que, amado hermano, pongámonos en las manos de Dios cada día, que de seguro, si usted y mi persona ponemos nuestros ojos en el Señor hay victoria para todos los que le creen. Vamos a escuchar una poderosa alabanza en esta hermosa mañana, en la voz de Emir Sensini, y se llama Yo sé quién soy. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, como en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido restaurado y yo sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. La palabra de la cruz. Me iluminó. Vi resplandecer tu rostro y todo en mi vida cambió. Y tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado. He sido restaurado. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad y soy amado porque soy amado.
dame tu amor. Me diste tanto amor, yo he sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, sin identidad. Soy amado porque soy amado. He sido restaurado. Sé que soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado porque soy amado. He sido perdonado. Me has perdonado. Te doy gracias, mi Señor. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa mañana. La bendición de Dios esté sobre la vida de cada amigo y hermano que está conectado a la radio. En esta hermosa mañana continuamos con el estudio de la carta a los Filipenses y vamos a ir inmediatamente a la palabra. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa hora. Vamos a orar para posteriormente estar en la lectura devocional de este día de palabra y enseñanza bíblica. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Ministranos con tu poder, con tu unción, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre, y úsanos para compartir tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos hoy al capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíd que hay en mí. El día de hoy avanzamos con esta poderosa palabra y vamos a meditar en la palabra los motivos del cambio. El apóstol Pablo ha explicado que aunque él estaba encarcelado en Roma, el día anterior podemos ver de que Pablo se perdió el recorrido de él 2 años y todos los hermanos no encontraban a Pablo predicando en los lugares donde ellos iban, donde anteriormente le habían visto plantando obras y donde le habían visto predicando. Una vez más, los hermanos comenzaron a investigar que dónde estaba Pablo. Ahora podemos ver que el apóstol Pablo, 2 años posteriores, lo encuentran en las cárceles romanas y es donde también él comparte en la carta de los romanos y explica la palabra de que él se encontró en el calabozo con un hombre renombrado de unos apóstoles, Andrónico y Junias. Ahora podemos entender que Pablo, estando en Roma, ahí mismo también él estaba escribiendo esta poderosa palabra a los filipenses. Estaba encarcelado en Roma
físicamente, pero espiritualmente Pablo estaba libre. Ahora puedo entender por qué él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por un momento Pablo dice, si muero o si el dictamen es muerte por dar testimonio del evangelio de Jesucristo, hoy puedo decir, dice Pablo, para mí es el vivir es Cristo y entonces he ganado la corona de vida. Pero si yo puedo salir de este lugar y no lo dudo, pero si el Señor toma la oportunidad de llevarme por ese otro medio, también, dice él, me sumo bajo la voluntad de Dios. Pero mi deseo es de estar con ustedes, les dice a los hermanos, para continuar compartiendo este poderoso evangelio a todo aquel que todavía no ha sido alcanzado. Ahora puedo entender que Pablo era como un águila. En medio de la situación difícil, él levantaba sus alas. Él era como un búfalo que nos dice la palabra del Salmo 92, tomando fuerzas en el Señor. Pablo quería de que la iglesia de los filipenses no solo se consolaran escuchando de que él estaba bien de ánimo, sino que ellos crecieran en el espíritu e inyectar en su vida espiritual el ánimo para seguir adelante creciendo en el espíritu. Y Pablo nos dice en Hechos capítulo 21, cuando Lucas narra la historia de Pablo, podemos entender de que la segunda parte, a partir del capítulo 2 en adelante, comienza a narrar la vida ministerial del apóstol Pablo. Y Hechos capítulo 21 me dice cuando Pablo va hacia Jerusalén. Él ya había recibido mucha profecía, Dios le había hablado, pero él era un discípulo, un seguidor del maestro. Así como el maestro sabía lo que le iba a pasar siendo conducido por aquellos sacerdotes que en medio de aquella oscura noche llegaron y le llevaron atado como prisionero, asimismo en aquel momento Judas Iscariote le vendió. Podemos entender entonces que ahora el apóstol Pablo, igual que el maestro, se conduce a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir también al propósito que Dios le había llamado. Dios le había dicho a través de muchos hombres usados de Dios en palabra, en espíritu, en profecía, aún reciente en su conversión, Ananías oró y Dios dijo de que se bautizara y se preparara para ir al ministerio que él le había llamado, que presentaría el evangelio ante reyes y gobernadores, pero que también sufriría por la causa de Jesucristo. Ahora el capítulo 21 de Hechos nos da a conocer de que el apóstol Pablo está en Jerusalén para llevar una ofrenda y tener coinonía, podemos decir armonía en el castellano. Ahora él está en este lugar para armonizar con los hermanos de Jerusalén. Los primeros 3 días todo iba normal, pero posteriormente Pablo llega un momento que presenta a Jesucristo. La rivalidad de aquellos judaizantes en contra de Pablo era porque ellos no podían entender el mensaje de Pablo y lo habían distorsionado. Ellos habían llegado a otro nivel de creer que Pablo había dejado la concepción de sus raíces judías y pretendía incorporar otra base extra de un conocido nazareno. Podemos entender entonces de que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Después de pasado unos días hubo la gran discusión y fue el levantamiento de los judíos en contra de Pablo, porque en aquel momento ellos eran celosos y querían apoderarse de este hombre para desaparecer. Anteriormente miramos de que algunos de ellos oraban y hacían ayunos, y el plan era de que no iban a dejar de ayunar hasta ver muerto al apóstol Pablo.
Pero Pablo nada de esto le intimidó. Dios estaba a su lado y le estaba fortaleciendo en la fe, en la palabra. Estaba escribiendo las cartas donde él estaba porque todos sabían que Pablo era inocente y él era el predicador del evangelio de Jesucristo. El apóstol plantea los motivos que debemos de abrazar el amor sacrificado, y esto lo dice aquí en la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo aquí asesora a los hermanos de Filipenses y les dice de que ellos anden dignamente como es el evangelio de Cristo, de que si ellos son vituperados, les quiere dar a entender, o son llevados a la cárcel como él ha sido llevado a este lugar, sea por predicar el evangelio de Cristo, que por el momento estén como un buen soldado del evangelio de Jesucristo, luchando en las milicias y esforzándose como todo buen soldado. Porque el soldado que se descuida y no anda en el espíritu, entonces muy pronto caerá en la fila del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ahora Pablo les dice la verdad de la palabra. Les dice, Jesús fue rechazado. Recuerden la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 23. La palabra me comienza a decir el rechazo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él entró al ministerio. Aunque todas las personas en Galilea le conocían como el hijo de María y del carpintero, ahora podemos ver a Jesús y de esta forma. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia. Jesús experimentó el rechazo en su ministerio, aún en su misma familia. Así que el ministerio de gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo conduciría a que el verdadero discípulo de Jesús tendrá un amor sacrificado sin recompensa terrenal, pero con recompensa espiritual y celestial, de la cual el Señor manifestará su poder a los que viven por fe y han sido llamados al ministerio. Serán rechazados, serán difamados, serán menospreciados, serán las personas excluidas del lugar donde Dios le ha llamado. Pero si Dios le ha llamado, Pablo le dice de que nada de esto le puede impedir que usted siga adelante en el evangelio en armonía. Y aunque las cosas sean difíciles, nada le pueda intimidar, que no le tenga miedo al diablo, sino que usted siga orando, siga hablando de Jesucristo, siga proclamando la palabra, que Dios mandará a sus ángeles para que usted no tropiece y no caiga. Así que ahora podemos entender entonces de que aunque usted tenga que sufrir todo lo que dice esta causa por el evangelio, ahora también lo va a sufrir de otra forma. Va a tener escasez, va a tener dificultades, van a haber enfermedades, van a haber oposiciones, quizás también desde su casa. Pero la palabra nos dice que el Señor nos atenderá en todas nuestras necesidades, y cuando el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 33, clama a mí y yo te responderé, es porque el Señor responde y ha respondido desde el principio de la creación a todos aquellos que han orado y hablado con Él. Ahora puedo entender lo que nos dice el evangelista Marcos, y vamos a leer la porción bíblica en Marcos capítulo 3, versículo 20.
La palabra de Dios nos dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Servir al Señor, amado hermano, es salir de nuestra estabilidad y nuestra comodidad. La Biblia nos da a conocer que muchos tuvieron que dejar el momento que estaban comiendo para seguir predicando la palabra. Y esto no solo es en la Biblia, sino que actualmente hay muchos de los cuales la palabra nos lleva a otro nivel. Y llegar a otro nivel es dejar tu comodidad donde está por el amor al ministerio que Dios te ha dado. Y es lo que muchos no pueden entender, porque muchos cuando llegan al ministerio creen que es para engrandecerse, creen que es para enriquecerse, creen que es para ganar dinero, pero la verdad, la palabra dice que el que es el discípulo del Señor tendrá que dejar de comer él para darle de comer a los demás. Ahora podemos entender de que esta palabra dice que ellos no podían ni aún comer su pan porque tenían que ir a atender la obra. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. O sea, dijeron está loco, está fuera de su normalidad mental. Así de que aquel día podemos ver también a Jesús y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 31, de esta forma. Y servir a Cristo, amado hermano, a como el Señor pide en su palabra, no es fácil. Servir a Cristo de todo corazón te conllevará a momentos de los cuales Dios te ayudará para que salgas de la prueba y vivas los momentos de fe. Ahora dice la palabra de esta forma. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Miramos a Jesús dejando su plato de comida en la mesa de Mateo y ahora miro de que Jesús, el maestro, va a la casa de Jairo. Pero en el camino yendo a la casa de Jairo, amado hermano, hay una mujer que también sigue a Jesús de Nazaret. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 19. Dice esta palabra de esta forma. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús iba a donde había necesidad en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres. Mateo capítulo 8, versículo 16. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amado hermano, el ministerio de Jesús es un ministerio relevante, pero el ministerio relevante de nuestro Señor Jesucristo es porque es un hombre comprometido con el reino. Es un hombre de que era 100% Dios y 100% humano. Y en su perspectiva y naturaleza humana era un hombre que no tenía pecado, pero sí era un hombre que sentía hambre, que tenía sueño, que tuvo aflicciones, que se sintió desamparado, que miró la necesidad del pueblo de un pastor porque los miró desorientado. Así de que la palabra me da a conocer el amor de Jesús, que era inigualable, el cual lo hacía para obedecer al llamado que su padre le había hecho. Jesús se sacrificó no solo por los demás, cuando él lo hubiera hecho por él mismo, no, él lo hizo y fue más allá, por toda la humanidad, no solo por 4 personas, sino por toda la humanidad, de lo que la palabra nos revela, de los que también aún ni siquiera habíamos nacido hace más de 2000 años. Podemos entender entonces que el maestro sacrificó su bienestar para venirnos a dar vida eterna.
Ahora quiero leer la porción bíblica que me dice Mateo capítulo 6, versículo 34. Muchas veces decimos nosotros, le dicen, va al ministerio y muchos dicen, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿De qué voy a vivir? El maestro hoy nos habla, que pongamos nuestra fe en él, que pongamos nuestra fe en lo que nos ha llamado y hagamos su obra y él suplirá todas las cosas conforme a su reino. Así que no os afanéis porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Podemos entender entonces que la palabra comienza a decirle que no se afane, que va a comer y que va a beber, que el Señor es su proveedor. Ahora quiero leer algo cuando Jesús es prendido y azotado por predicar la palabra que su padre le había encomendado. Y vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 8. Mateo capítulo 20 dice esta palabra de esta forma. Y esta forma de que el evangelista, este apóstol, nos dice del maestro, nos quiere decir de la forma exhaustiva de la que él fue llamado al ministerio. Mateo 28. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llámalo obrero y págale el jornal. Podemos entender entonces de que la palabra nos habla y nos dice de todo. Había llegado el momento que el maestro sería entregado. Había llegado el momento que su padre pagaría a él su labor de la cual había sido encomendado sobre esta tierra. Ahora puede entender entonces que cuando él no tenía necesidad de venir acá, dejó su comodidad en los cielos, su riqueza y todo lo que tenía para venir a esta tierra. Pero él no le dijo a su padre, Padre, cuídame aquí en el cielo este puesto, porque voy a estar 33 años en la tierra y podría ser que a lo mejor un ángel acá me quiera quitar el puesto. No, él confiaba en su padre y sabía a qué había sido llamado y sabía de que él sería un momento quitado del lugar que estaba para manifestarse a los hombres en el cumplimiento profético sobre esta tierra. Jesús es la excelencia de la cual nos dice la palabra y el apóstol Pablo que pongamos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor. Nosotros escucháramos la voz de Dios, amados hermanos, el Señor nos llevaría por lugares de los cuales, aunque pasemos pruebas y dificultades, sería como nos dice el profeta Isaías, pasarás por el agua, pero no te ahogarás, pasarás por el fuego, pero no te quemarás, porque el Señor está contigo. Jesús es el ejemplo de sacrificio por los demás. El Padre aceptó la obediencia de su Hijo y qué bonito es cuando tenemos un hijo obediente y nosotros decimos, este muchacho va por buen camino porque mis consejos los toma en cuenta. Él desecha las cosas que no son agradables, decimos nosotros, este buen hijo. Y el Padre se siente alegre. Ahora podemos entender cómo se sentiría nuestro Padre Celestial del comportamiento de nosotros, del comportamiento de su Hijo Jesucristo. La palabra nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, de esta forma, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora podemos entender entonces que la palabra nos da a conocer este poderoso evangelio de que está llegando al corazón de cada persona. Usted no puede decir soy servidor de Jesucristo y no predicar su palabra. Usted no puede decir yo soy hijo de Dios y no compartir el evangelio. Usted no puede decir yo estoy bien en la iglesia con mi boca cerrada, porque el Señor nos llama al servicio.
Servir al Señor es un compromiso, es una obediencia y nuestro Padre Celestial va más allá. Él dará galardones, promesa y cumplimiento de su palabra en el final cuando sus hijos santos estén en la gran boda del Cordero. Amado hermano, lo que usted siembre, lo que yo siembre, esto vamos a cosechar. No quiero tener una corona que solo sea el marco de alambre. Quiero tener una corona y tenga alguna piedrecita insertada de la cual mi Padre me la ponga en esta corona, expresando el galardón de que Él tiene no solo para mí, sino para usted también. Amado hermano, esforcémonos en la obra del Señor. Ahora quiero regresar al capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿En quién? En nosotros. Puedo entender entonces que la frase consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, apuntan hacia la sensación intensa del amor radiante en el corazón de cada creyente. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones de cada persona. El Espíritu de Dios ha llegado para transformarte. Basta ya de tener un corazón adolorido, un corazón herido. Jesús ha llegado y Él nos ha dicho la forma de sanidad que entra a la vida. Vale más tener una sanidad en tu interior y reflejarla a tu exterior para trabajar en la obra y ayudar a sanar los corazones que están heridos, pero esto lo harás cuando el perdón esté en tu vida. Cuando el perdón está reflejado en nuestros corazones, entonces habrá consolación en Cristo porque será un hijo de Él para consolar a los necesitados. Si algún consuelo de amor, tendrás consuelo y amor en tu boca porque tus palabras serán como miel que llegarán al corazón de aquellos que se encuentran confundidos, adoloridos y llenos de tribulaciones y tristeza, porque la comunión del Espíritu y el afecto extrañable que tienes por la obra de Dios estará convertido en una pasión en la vida de cada creyente. Qué bonito es esto. Servir al Señor con pasión es otro nivel. Servir al Señor porque te miren, no, eso no lo quiere el Señor. El apóstol Pablo dice que lo hagamos todo como un amor sacrificado para Jesús. En primer lugar, vamos a irnos a Efesios capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo le escribe ahora a la iglesia de Éfeso. Estamos viendo el estudio bíblico cuando le escribe a los hermanos de Filipo. Ahora dice la palabra, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces puedo entender que hay alabanza en el reino de los cielos cuando nosotros nos glorificamos en su gracia, mostrando el arrepentimiento para que otros vengan y procedan al arrepentimiento en el Señor, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos aceptados en el reino de Dios. Si Jesús no está en nuestras vidas, no somos aceptados, amado amigo y hermano. Jesús no solo es de acá, de mi lengua para afuera. Jesús tiene que estar dentro de mí y reflejarse por fuera con una vida de amor sacrificado que me conduce a una vida real en mi interior. Cuando yo hago esto, produzco alabanza en el reino de los cielos, porque cree que el reino de las tinieblas se levante en contra de los hijos de Dios. Esto surge cuando la alabanza se está proclamando en el reino de los cielos, de las actividades, del servicio, de la labor que tú haces en tu ministerio donde Dios te ha llamado. Aquel día Pablo estaba en la cárcel, el reino de las tinieblas creía de que se había apagado la voz refulgente del apóstol Pablo por tenerlo encarcelado, pero el Señor seguía trabajando. Los hombres misioneros, los plantadores que acompañaron a Pablo ahora eran presbíteros y eran pastores, y la labor misionera se extendía en toda el Asia Menor. Ahora el apóstol Pablo me lleva
a la carta de los Filipenses capítulo 2 versículo 13 y dice esta poderosa palabra. Oh, aleluya, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no pone en nuestras vidas el avanzar en la obra, es que algo no está marchando bien, porque significa entonces que Dios no está fluyendo en la vida del creyente. Si Dios pone el hacer y el querer, hacer las cosas en la obra de Él y trabajar con amor y pasión, significa que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios al otro nivel próximo de proclamar el evangelio de poder sobre una sociedad corrompida en la oscuridad y en las tinieblas, que necesitan escuchar la voz que les cambia y les transforme, y solamente es la voz del evangelio a través de Jesucristo el Nazareno, que cambia, transforma y habitúa la vida del hombre, no como era antes, sino ahora un hombre reformado en la palabra y lleno del Espíritu de Dios. En Cristo las cosas son nuevas, dice Pablo a los Corintios. Quiero leer la porción y vamos al Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17. Amado hermano y amigo, Dios se complace en que usted sea un hijo de servicio, un hijo de trabajo en la obra. A Dios le encanta, usted será recompensado, así que nada le intimide de avanzar en el reino de Dios. Dios le ha llamado y Dios le respaldará. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, les dijo, y de ahí qué pasa, si yo estoy trabajando y soy el Hijo de Dios, ¿qué hacéis vosotros que son unos simples terrenales? Mi Padre está trabajando y yo sigo trabajando, dice el Señor. Oh, aleluya, por eso es que este trabajo en la obra. Amado hermano y amigo, usted no debe de parar. Usted, amigo, debe de hacer un stop e ir a la congregación a recibir a Jesucristo o proclamar la palabra sobre su vida y reconciliarse ahí donde usted está escuchando esta poderosa palabra. Amado hermano, usted no debe de parar en la obra del Señor porque otro venga y quiera detenerlo. Siga adelante, siga trabajando. Al apóstol Pablo ni la cárcel lo pudo detener. Si los hombres hoy fueran como Pablo, amado hermano, esto sería una gran, podríamos decir, como dice Hechos, formaríamos parte de los trastornadores de las tinieblas, porque cuando el hombre de Dios le declara la guerra al reino de las tinieblas, pero hay una guerra de la cual ya la tenemos ganada. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, derrotó al imperio de la maldad y la muerte y asemejó una derrota para la fuerza de las tinieblas, dándonos victoria sobre la maldad y dándonos victoria como hijos, diciéndonos, si yo vencí, tú también puedes vencer porque yo estoy de tu lado. Así que él dice de que él llegó para perfeccionar la buena obra y que aún lo estaba haciendo hasta este día por la voluntad de agradar a su Padre. Dios ha hecho algo bueno y grande. Debemos de tener una experiencia real de su amor. Nuestro rostro debe de cambiar para bien, que las personas puedan ver el amor de Jesús reflejado en nuestra vida. Pablo espera que algo ocurra en los filipenses. ¿Y qué es lo que espera Pablo? Pablo, que aunque estaba encerrado en aquel lugar, nunca le mandó una carta de regaño a los filipenses, a como lo hizo con los gálatas y los corintios. Ahora él felicita a los filipenses porque los filipenses son una iglesia que va más allá con su afectuoso amor, su cordialidad, su devoción, enviándole una ofrenda con el pastor Epafrodito a las cárceles de Roma para que pueda suplir sus necesidades. Ahora podemos ver que los filipenses se preocuparon al saber que Pablo estaba en la cárcel. Epafrodito casi muere en su regreso. Aquel momento él tuvo una enfermedad llamada la tuberculosis, de la cual él casi muere, y rogaba a Pablo a los hermanos diciéndole que oraran
por el hermano Epafrodito de que se encontraba casi entre la vida y la muerte. Podemos entender que el reino de Dios en este camino donde vamos, a veces podremos estar al borde de la muerte, pero si no es Dios el que marca nuestro final, sí, amado hermano, Dios es el que marca nuestro final. El reino de las tinieblas no nos pueden bloquear. Así de que si Dios ha destinado este día para irnos, nos iremos. Pero si Dios ha dicho, tienes que levantarte nuevamente, Él retirará la prueba y nuevamente restaurará nuestra salud para seguir proclamando su palabra. Ahora el amor es sacrificado. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Así que si nosotros amamos en lo que amamos, tenemos que hacerlo con un amor sacrificado. El trabajo de la obra del Señor no es en vano. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, estoy aquí en esta tierra. Todavía estoy acá para proclamar el evangelio. Pero un día yo partiré de acá, pero seguiré proclamando a Cristo mientras esté en esta cárcel. Prosigo al que me llamó, dice Pablo. Ahora todo lo que estoy pasando es por predicar a Jesucristo. En Filipenses 3:12 nos quiere decir el apóstol que nuestro carácter debe de parecerse a Jesús. O sea, en nuestra vida surgirá algo que se llama metamorfosis. Metamorfosis viene del griego que significa cambio y transformación. El amor sacrificado es llegar a dominar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, sabiendo que a nuestro alrededor hay muchas personas, hay muchos hermanos. No todos tenemos el mismo carácter. Todos tenemos, podríamos decir, A positiva, pero no tenemos el mismo ADN ni tampoco la misma huella dactilar. Ahora puede entenderme usted, amado hermano, cuán perfecto es Dios sobre su creación y sobre sus hijos. Cada persona tiene su identidad y su identidad es diferente. Las huellas dactilares de mi hijo no son las mías, amado hermano, aunque sea mi hijo, pero sí él lleva sangre de mi persona y de su padre. Ahora puede entenderme usted. Todos somos hijos de Dios, pero no todos tenemos las mismas huellas dactilares. Somos sellados por el mismo Espíritu de Dios, pero no todos tenemos la misma mentalidad. Ahora el Señor quiere que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras acciones nos conlleven a agradarle a Él para que así podamos fluir en el mismo Espíritu y nos dirijamos para edificar el cuerpo de Jesucristo. En cuarto lugar tenemos los cambios que nos dice el apóstol Pablo, son 4 en la vida del creyente. En primer lugar, que estén firmes en el evangelio. Uno dice, quisiera ser constante, libre de altibajos emocionales, libre de tristeza. Quisiera tener estabilidad en el evangelio y en las convicciones. Ahora, amado hermano, la clave es estar claro lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted debe tener la convicción a que le llamó el Señor y que nada le puede separar de la mano del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol sigue diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, confíe en la promesa. Dios ha empezado algo grande en usted. Dios le ha llamado. Dios lo miró cuando estaba formando sus huesos en el vientre de su madre. Ni la misma naturaleza del hombre y la ciencia puede entender cómo se forman los huesos. Solamente en el momento de que se da la concepción en el vientre materno. Solo Dios sabe cómo Él va paso a paso redimiendo nuestras vidas y formando aquel ser humano en el corazón del vientre interno de una mujer y podemos decir en su vientre materno. Ahí se va formando un corazón, un riñón, un hígado y Dios va formando aquel bebé que un día fuimos nosotros. Hoy ya somos hombres y mujeres adultos
maduros espirituales. Un día fuimos bebés en la fe, pero ahora somos hombres y mujeres redimidos con la sangre de Jesucristo, que ya no somos bebés. Estamos para alimentar a aquellos bebés que están llegando al Evangelio. Estamos para alimentar con amor, con paz, con paciencia, con palabra de fortaleza, con ánimo. Aquellos que dicen no aguanto, no puedo avanzar, no puedo seguir, no soporto. Ahí usted y yo debemos ir y acudir a estos bebés en la fe, para que ellos reciban el mismo espíritu de Cristo que un día nos fortaleció en medio de las pruebas y las luchas a nosotros, el mismo que el Señor nos ha preparado ahora a nosotros para que vayamos y demos una palabra de calor y de fraternidad espiritual en el amor del Señor, para que estas personas no sean hundiéndose en la tribulación, sino que salgan a flote de su prueba, de su proceso, y puedan experimentar el amor fraternal del Señor en medio de la situación que van atravesando. Pablo le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijados. O sea, no solo cuando tengamos el plato de comida en nuestras mesas nos regocijemos, sino aún cuando llegue el momento de que el plato ya no es del tamaño grande que comía antes y ahora lo tiene que hacer más pequeño porque ha llegado el momento de recorte de alimento en su hogar. Dios es nuestro proveedor, Él no nos ha desamparado, pero llegarán los momentos que también seremos probados en todas las áreas, amado hermano. El hecho que usted sea probado no significa que Dios le haya abandonado o que usted se haya apartado del camino del Señor. Si usted es un siervo fiel, usted sabe cómo anda. Pero si usted se ha apartado y sabe que por eso le están viniendo las dificultades, el Señor hoy le recuerda que vuelva a su camino y que abogado tiene con el Padre a Jesucristo para que reconcilie su vida con el Señor. Hay que seguir luchando por este evangelio. Jesús dice, tengo que seguir. Pablo dice, tengo que ir a Jerusalén para llevar la ofrenda. Jesús dice, hoy han venido por mí, ¿a quién buscáis? Judas le besa en la cara y dice a él. Ahora Pablo está entre medio de los hermanos diciendo en aquel grupo de judíos, oídme ahora de donde yo iba y caí, porque una luz refulgente me la encontré en el camino y el Señor me transformó. Ahora comienza a presentar a Jesucristo, el mismo que iba ese día rumbo al Calvario, es el mismo que ahora, por ser discípulo de Jesucristo, Pablo se encuentra en Jerusalén para posteriormente ser encarcelado, llevado a Cesarea y de Cesarea frente al Félix, frente al Festo, frente al rey Agripa, posteriormente apela y va a Roma. Podemos entender que la muerte del apóstol Pedro y Pablo, situada entre los años próximos del año 64 al 67 después de Cristo, nos narra el final de la obra que el Señor comenzó en la vida de estos hombres, la perfeccionó, porque de seguro ellos están en la gloria del Señor y el poder de la palabra aún hoy se sigue predicando, amado hermano, para que esta historia bíblica se reincorpore en nosotros diciéndonos, avanza en Cristo, sin miedo, porque como estuve con Pablo, como estuve con Pedro, hoy estoy contigo. No importa el desprecio, la frialdad, las mentiras, los rumores que lanzan los envidiosos. El temor no debe paralizarnos. Ahora, bien, quiero decirte, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos lleva a compartir esta poderosa palabra y nos dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo nos enseña la poderosa palabra de que debemos de avanzar y que la esencia del cambio esté en nuestras vidas, que Dios hace que es grande cada persona. La meta no es anular tu personalidad, sino florecer un nuevo tipo de ser más próximo a la esencia de Dios. Dios lo que quiere es que saquemos algunas cosas de nuestras vidas que no son correctas. Así que el apóstol plantea dos cosas. En primer lugar, que los creyentes recuerden hasta que pasó
el momento del cual usted y yo debemos de experimentar el amor de Dios. Ahora quiero leer esta palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Él quiere que seamos las personas renovadas con el carácter de Cristo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué dice esto? Esto nos lleva a Pablo a decirnos, fijémonos en Dios, hermano. Ya dejemos a un lado todo lo que no es agradable a Dios. Ahora revistámonos del fruto del Espíritu de Dios. El término no es que el Hijo dejó de ser Dios, sino que aquí la palabra nos dice que el Hijo se vació en 3 niveles. Y quiero presentar esto para ir cerrando ya esta poderosa palabra. En primer lugar, el Hijo de Dios renunció a su libertad, a su privilegio, a sus derechos. Su condición divina la dejó en los cielos y se sometió a su Padre para venir a esta tierra. Así de que usted y yo, como hijos de Él, hagamos lo mismo. Muchas veces no escuchamos su llamado. La mies es mucha. La obra, recuerde, hay pocos obreros. Hay muchas obras, pero pocos obreros. Ahora, en segundo lugar, Él renunció a la comodidad del cielo. Él estaba allá, Él no tenía la necesidad de venir a aguantar hambre acá, a estar triste, a sentir dolor, soledad, desprecio, amargura, abandono. Él no merecía esto, pero Él lo hizo. Tomó el riesgo, tomó el reto, tomó y se sumió a la voluntad y al proyecto de su Padre para venirnos a salvar. Pero todo esto entró a formar parte de la experiencia del Señor. En tercer lugar, renunció a todos sus honores, a todo el reconocimiento que él tenía como hijo en los cielos. Los ángeles le adoraban. Jesús escuchaba todos los días, santo, santo, santo. Pasó 33 años de que él ya no estaba en el cielo. Ya no escuchaba la voz de los serafines, de los ángeles que decían santo, santo, santo a su Padre. Ahora estaba en la tierra, sumido en el dolor, en la pobreza, en los vituperios, en los menosprecios, en la persecución, por amor a usted y por amor a mi amado hermano y amigo. Recordemos, todo el que es el predicador del Señor va a tener estos sufrimientos. Todo el que quiera ser el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro de Dios, va a pasar todos los vituperios. Amado hermano, Dios bendiga su vida en esta hermosa mañana. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. El día de mañana continuaremos con este poderoso estudio, si así el Señor lo permite. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra. Gracias por tu palabra, porque tú eres digno de alabanza, eres digno de toda honra, eres digno de toda gloria. Gracias, Señor, por esta escritura que dejaste en esta palabra del apóstol Pablo, porque usted quiere de que hagamos las cosas con gozo, con sacrificio, que tengamos amor por su obra, que tengamos consuelo en nuestra boca para los necesitados y para aquellos que tienen sus corazones despedazados, que tengamos comunión con el Espíritu, que tengamos afecto, que sintamos el dolor de los demás, que tengamos misericordia por todos aquellos que necesitan escuchar una palabra tuya, Señor. Oh Dios mío, de que tú estás para escucharle. Aquellos, Señor amado, que necesitan recibir gozo en sus corazones, yo oro para que tu amor, Padre, lo ayude, Señor, a sobrepasar ese nivel de proceso en el cual están pasando, de rechazo, de dolor, de amargura. El enemigo le dice, quédate en tu casa. El enemigo le dice, allí no hay amor. El enemigo le dice muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, sino a ser esas personas con el carácter tuyo, Señor amado, que tú quieres que nosotros prediquemos tu palabra. Hoy te alabamos, Señor. Oh, Rabbi Kindi,
Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad para que la alma escuche tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de tu presencia, Señor. Que tu amor fluya en nuestros corazones. Que podamos ser como ese hombre lleno de un espíritu de pasión para trabajar en tu obra. Llénanos, Maestro, de este amor, de esta armonía, de este gozo, Señor, de esa sumisión a tu palabra, de ese valor, de esa confianza, de esa valentía, para que en medio de la adversidad podamos salir en victoria en todo momento. Llénanos, Señor, de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú has estado con muchos hermanos que hoy ya no pueden, Señor amado, oh Dios mío, decir, estoy en esta prueba, porque ya la han pasado y están con sus corazones preparados para dar palabra de fuerza, de amor y de valentía a aquellos que están pasando los procesos difíciles. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestra fortaleza y nos has preparado para el servicio de tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor amado. Dirige nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones. Quédate en mi vida, quédate en la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que está próxima a convertirse al Evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gloria, te doy honra, Señor. Gracias, Señor. Que tu nombre sea levantado en todo momento y en todo lugar a donde tú me pongas a predicar tu palabra, Señor. Que tu nombre sea levantado y sea exaltado. Oh Dios mío, que con tu palabra, Señor, cada vez que sea predicada, sea tu nombre glorificado en los cielos y en la tierra, Padre amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor Jesucristo quede en tu vida. Será hasta el día de mañana, amados hermanos. Que Dios siga llenando sus corazones. Les invito a seguir en el programa La Palabra de la Cruz de 9 a 10 de la mañana. A veces comenzamos unos 10 minutos después, pero ahí estamos siempre predicando la palabra. Hermanos, se despide de ustedes tu hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez, y en controles nuestra hermana Marilyn Palacio. Bendiciones. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio.